hay nada nuevo bajo el sol. La nación de Israel abandonó a Dios y comenzó una serie de altibajos y repitiendo los mismos errores una y otra vez. No siguieron un círculo de vida, sino un círculo de fracaso. Dice en Jueces 2, 18 y 19, cuando el Señor les levantaba jueces, entonces el Señor estaba con el juez y los salvaba de mano de sus enemigos, porque a Dios le dolía el gemido de ellos a causa de los que los oprimían y perturbaban. Pero muerto el juez, se volvieron atrás y obraron con mayor corrupción que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles e inclinarse ante ellos. No dejaron de hacer lo que hacían, ni abandonaron sus obstinados caminos. Era un círculo en el que Israel abandonaba a Dios, se iba tras dioses falsos como Baal. Venían los enemigos de Israel y los oprimían. Entonces Israel clamaba a Dios por su liberación. Dios levantaba un juez, o sea, un libertador que iba y rescataba al pueblo de la opresión. Pero el juez moría y el pueblo volvía a abandonar a Dios y se seguía repitiendo ese círculo una y otra vez. Probablemente nosotros también hayamos experimentado uno de esos círculos en nuestra vida, bajo la presión de alguna circunstancia, de alguna prueba, de alguna enfermedad, de problemas en la vida, en el trabajo, en la familia. Clamamos a Dios pidiendo ayuda. Quizás hasta negociamos con Dios haciéndole promesas. Voy a hacer esto si me responde, voy a darte esto. Y cuando nos responde, sí, lo seguimos más de cerca durante un tiempo. Después, cuando la prueba se nos va olvidando, cuando el problema está quedando muy lejos, entonces también se nos olvida nuestra devoción. Puede haber muchas explicaciones para la recaída de los israelitas, pero Jueces nos da una pista de cuál es la razón principal de por qué los israelitas caían siempre. En Jueces 2:10 nos dice, después de que toda aquella generación se reunió con sus padres, se levantó tras ellos otra generación que no conocía a Yahvé ni la obra que había hecho por Israel. Escuchen lo que dice este versículo. Dice que después que murió esa generación se levantó otra generación que no conocía ni a Dios ni la obra que había hecho por Israel. ¿Cómo es eso que la siguiente generación no conocía a Dios ni la obra que había hecho? No lo conocían personalmente, no se relacionaban con Dios, no oraban, no pensaban en Él, no dependían de Él no formaba parte de su vida. Y Jueces dice que el pueblo abandonó al Señor, lo olvidaron, lo dejaron. El pueblo tampoco conocía la historia de todo lo que Dios había hecho por Israel. No conocían sobre la liberación de Egipto, los milagros en el desierto, la mano de Dios en su victoria sobre los cananeos. ¿Por qué no lo sabían? Sus papás no se los contaron. Si sus padres se los hubieran contado, lo hubieran sabido. Entonces, el fracaso de Israel nos habla del fracaso de los padres y de los abuelos. Más que el fracaso de el propio Israel en abandonar a Dios, era el fracaso de sus padres y de sus abuelos por no contarles, por no enseñarles, por no ayudarles a tener una vida de devoción con Dios. Nosotros y nuestros hijos necesitamos conocer al Señor personalmente, necesitamos conocer la historia de lo que Dios ha hecho por Israel, pero también la historia de lo que Dios ha hecho por la iglesia. Y la historia principalmente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida con nosotros. Cómo Dios nos ha bendecido a nosotros, a nuestros padres, que son sus abuelos. Enseñarles toda la historia de lo que Dios ha hecho desde que ellos eran niños. Enseñarles, sí, historias de la Biblia, pero también contarles de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así nuestra familia evitará ese círculo del fracaso y pasará a formar parte de esa gran compañía de peregrinos que van de fortaleza en fortaleza, como dice el Salmo 84.